algún compañero más, ¿no? Dele, cómo no. Profe, usted dice que ya estamos en condiciones de arrancar con, si nos diera un proyecto, ya estamos en condiciones para arrancarlo. A partir de hoy, por ejemplo, que vamos a ver algo de JavaScript, ahí ya empezarían, si quisieran ustedes, y obviamente requeriría de una cierta investigación un poco más avanzada, digamos, por parte de ustedes, pero ya podrían, ya tendrían herramientas, digamos, como para poder armar algún tipo de proyecto que les pueda llegar a pedir Sandy. Bien, bien. Obviamente siempre hablando de proyectos que se ejecutan del lado del cliente, es decir, en el esquema de cliente-servidor, como yo les había comentado en las clases anteriores, este desarrollo sería del lado del cliente, ¿sí? Es decir, se ejecutaría del lado del navegador, digamos, ¿no? Usando HTML. Si quisieran, digamos, hacer la página un poco más hermosa, obviamente tendrían que utilizar CSS. Y para darle funcionalidad tendrían que utilizar JavaScript, que es lo que vamos a ver hoy, cómo mezclar lo que hemos visto hasta ahora con JavaScript. Profe, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos cómo te va? Bien, bien. Ahí le quería comentar, estuve haciendo toda esta cuestión del HTML, pero me clavé en la cuestión para unirlo con el CSS. Bueno, ¿querés compartirlo y verlo? ¿Vemos? Sí, ahí comparto. Mira, hagamos una cosa, aguantemos 5 minutos más si te parece, porque me gustaría ver que lo que vos hayas hecho también lo puedan ver tus compañeros y si requiere algún tipo de explicación, ahí lo damos en conjunto. ¿Te parece? Bueno, no hay problema. Ahí Dale. esperamos. Ok, todos escuchan, digamos, ese mismo ruido que dice Facundo, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de mi micrófono. Es como un zumbido, un ruido blanco. Buenas noches, sí, se escucha, siempre se ha escuchado. Ah, siempre se ha escuchado, no solo ahora. Sí, profe, el año pasado también. Oh, he vivido engañado durante tanto tiempo. Bueno, Bienvenida a la algo. Argentina, profe. A ver, dame un segundo.
A ver, ahí cambiado un poco, creo que la impedancia, si no me equivoco. No sé si habrá mejorado algo, si no, avísenme. Sí, profe, ahí se escucha un poquito mejor. Bien, y en cuanto al volumen, Un poquito más bajo, pero sí, es proporcional. ok. Bueno, he cambiado los decibeles, no sé si mejorará o no, pero vamos a Se intentar. escucha bastante mejor. ¿Sí? Bueno, ok. Buenísimo. He acertado entonces en lo que estaba intentando hacer. Bueno, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan a los que se han agregado ahora recientemente? Lautaro, ¿querés que veamos lo tuyo? Yo creo que ya estamos en condiciones de arrancar, son las 9:10, ¿te parece? Bueno, ahí voy a compartir pantalla. Ok, ¿cuál es el objetivo de estos primeros 15 o 20 minutos? Ir viendo algunos desarrollos que ustedes hayan hecho, que quieran hacer preguntas y los resolvemos entre todos, ¿sí? No solo entre el que tenga, el que esté compartiendo y yo, sino entre todos. La idea es que podamos ir aportando en conjunto, en grupo, algunas mejoras a ese desarrollo que cada uno de ustedes plantea. ¿Ah? Bueno, Lautaro, cuando vos quieras. Ahí se ve. Sí, lo veo medio chico. Si pudieras agrandarlo de alguna forma sería buenísimo. Excelente, ahí estamos. A ver. Bien, lo que no pudiste, me dijiste, era vincular con los archivos CSS, con el archivo de estilo, si no me equivoco. Sí. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Ok, Sí, esta cuestión ya lo tengo armado, lo estuve viendo en el navegador, pero no entiendo la parte de cómo trabajarlo el CSS. bien. El tema del concepto de CSS ya lo sabemos, ¿no es cierto? Que es un estilo y en vez de aplicarle un estilo a cada una de las etiquetas que vos vas poniendo adentro de tu HTML, la idea es ir generando agrupaciones de estilos y esas agrupaciones de estilos tienen la particularidad o el objetivo o el beneficio, mejor dicho, de aplicarlo a más de una etiqueta al mismo tiempo. ¿Sí? Ese concepto, digamos, queda claro, ¿no? Esto no solo va para Lautaro, sino que ya arrancamos haciendo un repaso de la última clase, así que aquel que tenga alguna duda lo plantea, ¿sí? Ese concepto, Lautaro, queda claro, ¿no? Sí. Bien. Como verás, ahí vos tenés varias etiquetas H2, si no me equivoco. ¿Mm? Y esas etiquetas H2 vos le podés crear un estilo en particular para esa etiqueta, ¿sí? La forma de hacerlo era como lo habíamos visto en la clase pasada. A ver si tengo acá el ejemplo. Se lo puedo compartir. Bueno, acá yo voy a poner ahí en el chat, voy a poner un modelo de cómo podría llegar a ser, ¿sí? O sea, un estilo que le aplicaríamos a ese H2. ¿Ah? Ahí está. Ese estilo, si lo quisiéramos agregar dentro del HTML, tendríamos que agregarlo dentro del head, ¿sí? Dentro de la etiqueta, dentro de las etiquetas de apertura y de cierre del head, ¿sí? En la cabecera, digamos, de la página HTML. Para ello tenemos que incluir las etiquetas de estilo, digamos. ¿Eso queda claro o no? ¿A qué dice? Ahí está llamando referencia al otro archivo. No, ahí directamente estoy aplicándole un estilo a todas las etiquetas H2.
Pegate ese código ahí en el hit del HTML. Bien. A ver, dame un segundo que quiero corroborar otra cosa. Bien. Para ello, dentro del HTML tenés que poner las etiquetas style, ¿sí? La etiqueta de apertura y de cierre style. ¿Mm? Creo que nos está faltando ahí. Ahí te paso el modelo, digamos, de cómo debería quedarte. Ahí están las etiquetas style. Copialo y pegalo si querés. Y que la etiqueta, que el estilo H2S te quede dentro de esas etiquetas style. Bien, y ese estilo H2, pegalo dentro, ahí está. Bien, ahora ejecutate la página. Ahí quedó con azulcito. Ah, bien. Acá hay una particularidad y es hago la aclaración para aquellos que no terminen de entender, digamos. Lautaro está un poco más avanzado, digamos, en el desarrollo web y él tiene montado, por así decirlo, un servidor web en su máquina local, ¿sí? Es por eso que allá la URL que ustedes ven arriba dice localhost barra y otra dirección más, ¿sí? Eso nosotros lo vamos a ver cuando veamos PHP. Por ahora ustedes, el HTML, si lo crean, el archivo HTML lo crean en cualquier lugar de sus máquinas cuando le den doble clic, tal cual como lo hemos trabajado en las últimas 2 o 3 clases, se los abriría esa página con el navegador que tengan predeterminado. Esa es la única diferencia entre lo que ustedes verían frente a lo que tiene Lautaro. Bueno, Lautaro, esa es una alternativa, ¿sí? Es decir, ir metiendo los estilos dentro de la misma página HTML. La otra alternativa, y es la alternativa que más se utiliza, es metiendo esos estilos en otro archivo externo, ¿sí? En un archivo con extensión .css, ¿sí? En ese caso, en vez de tener las etiquetas style como las tenés ahí, lo que habría que hacer es vincularlo con un archivo externo. Y ahora te paso cómo deberías reemplazar esas 3 líneas por esta otra sola. Entonces, esas 3 líneas que hacen referencia a 5, la 6 y la 7, exacto. Entonces, vos, ese estilo que tenés en la línea 7, lo tendrías que cortar y pegar en el archivo estilos.css. ¿Mm? Perfecto. Y ahora vamos otra vez al HTML. Perdón. Obviamente lo tenés que tener guardado en el mismo lugar donde tenés la página HTML, ¿no? Bien. Ahora eliminate esas dos, exacto. Si eso lo guardás, si guardás los dos archivos, el resultado final sería exactamente igual. Si ejecutás la página, debería suceder lo mismo, digamos, es decir, no debería haber ningún cambio, ¿no? Bien. Bien. Un consejo, Lautaro, abrite el explorador de Windows y veamos la estructura de archivos que tenés ahí vos, dentro del htdocs. Bien. Ahí vos tenés un proyecto que se llama web, ¿no es cierto? Dentro Sí, de web, sí. lo que te conviene hacer es tener una carpeta que se llame estilos, ¿sí? Y dentro de esa carpeta estilos tendrías todos tus archivos de estilos. ¿Sí? En este caso solamente el archivo estilos.css. ¿Estamos? Entonces de esa forma vos vas organizando y vas esquematizando, modularizando, por así decirlo, la estructura de carpetas y de archivos dentro de tu proyecto, digamos, ¿no? Bien, ahora, tendrías que cambiar el link en la página HTML, lógicamente, ¿no? Exacto. Ahí el href tendrías que ponerle estilos, barra,
es decir, el nombre de la carpeta barra estilos.css. Entonces así vos vas agrupando. Entonces mañana vos tenés la necesidad de cambiarle el estilo a todo tu sitio web, por así decirlo. Lo único que tendrías que tocar son los estilos que tenés en estilos.css. Y no tenés que andar tocando cada página HTML, ¿ya? Bueno, no sé si tenés alguna otra duda, alguna otra pregunta. Sí, sí, y la cuestión es ahí en este archivo de estilos, se movió, en el archivo de estilos es por cada una de las H si yo lo quiero cambiar. Claro, bueno, no. Esa clase, eso que hemos creado ahí es un estilo para las etiquetas H2, ¿sí? Si quisiéramos crear, yo después en la última parte, digamos, de la clase pasada, les enseñé que generalmente esto no se usa. ¿Por qué? Porque uno va armando el contenido de las páginas HTML no con etiquetas H2, ¿sí? Lo que hace es crear clases de estilo, y esas clases de estilo se las aplicamos a los objetos que nosotros queramos, ya sea las H1, las etiquetas H1, las etiquetas H2, las etiquetas H3, las cajas de texto, los botones, o todo lo que nosotros queramos, ¿sí? Relacionarlo con ese estilo en particular. Entonces, lo que hacemos en esos casos es crear una etiqueta, una clase. ¿Cómo se crea una clase? Dentro del estilo ese, dentro de ese archivo, crearías una clase como esta, mirá. Ahí te voy a pasar esto que está. Y voy a pasar en el chat. Ahí estoy creando una etiqueta que se llama, una clase de estilo, ¿sí? Que se llama 2. Esa clase es eso, la diferencia entre la clase, entre el estilo anterior y este, es decir, el que tenés en la línea 1 y el que tenés en la línea 2, es la siguiente. Que el estilo que tenés en la línea 1 se aplica solamente a las etiquetas H2. En cambio, lo que tenés en la línea 2, ¿sí? Es una clase de estilo. ¿Ah? Y eso lo podés aplicar, ese estilo se lo podés aplicar a cualquier etiqueta que vos tengas dentro del HTML. ¿Cómo se hace eso? Fíjate, vamos al HTML y ahí elijamos alguna etiqueta visible que vos tengas, como por ejemplo, en la línea 23, vos tenés una lista, ¿sí? Que dice LI. Bueno, a continuación de la palabra LI, ahí, no dentro del, como propiedad, digamos, ¿sí? Ahí está, ahí vas a escribir la palabra class, espacio class, ahí está, igual, el signo igual, comilla simple, o comilla doble, da igual, y ahí le pones 2, que es el nombre de la clase que vos le querés asociar a ese elemento del HTML. Ahora guardalo, guardás los dos archivos, el CSS y el HTML, y ejecútate la página. Perdón, me perdí. La clase 2 está en otro archivo aparte dentro del directorio. Claro, sí, porque es el archivo de estilos.css. Bien, y ahí como verán, eso que está ahí abajo que dice Internet Simétrico Compartidos, esa etiqueta se le ha aplicado, ¿sí? Una clase. ¿Qué clase es? La clase 2. Y eso podemos, entonces, ahí vamos personalizando aún más, digamos, por así decirlo, nuestra página HTML. Y esa clase 2 podemos aplicársela a las herramientas o a las etiquetas que nosotros elijamos dentro de nuestra página HTML. Entonces, generalmente yo le he puesto 2 ahí, pero generalmente cómo se van agrupando. Mira, mostrame, vamos de vuelta al estilos.css. Ahí está, ¿ves? Eso que dice 2, que es el nombre de la clase, generalmente se le suele poner label, por ejemplo, o se le puede poner botón, o clase botones, títulos importantes, o subtítulos, o qué sé yo, subcabeceras, por ejemplo. Entonces vamos creando estilos propios con la intención de aplicarlo a ciertas herramientas o ciertos sectores dentro de la organización de nuestras páginas HTML en nuestro sitio web.
¿Se entiende? Entonces Eh, tendríamos una Marcelo, te clase hago una... de estilos para... Sí, dame un segundo, Robert. Sí, Tendríamos una clase de estilos para los títulos, una clase de estilos para subtítulos, una clase de estilo para los botones, una clase para el menú, por ejemplo. Entonces, de esa forma vamos armando las distintas clases, ¿no? Decime, Roberto. la pregunta mía es esa. Cuando estaba haciendo lo de los estilos, las clases, ¿nosotros podemos inventar ese nombre? Esa es la pregunta mía. O sea, Sí, sí, supongamos... claro, sí, sí. Y así como yo le he puesto dos, ¿sí? Sí, La idea no es tener esos nombres genéricos, sino elegir nombres que sean objetivos, ¿m? Tal cual como yo les estaba diciendo. Por ejemplo, botones. Entonces, eso sería la clase de estilo para todos los botones. La clase de estilo para todos los títulos. La clase de estilo para los fondos de pantallas, por ejemplo. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos cómo poner una imagen de fondo en el body, en la etiqueta body, que era el cuerpo de la página HTML? Bueno, entonces elegiríamos un nombre de clase, qué sé yo, que sea fondos de pantalla. Así es como vamos organizando nuestras hojas de estilo. Y después en el HTML, a través de la propiedad class de cada una de las etiquetas, le asociamos la clase que nosotros queramos asociar. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? no. Bien. ¿Alguien quiere mostrar algún desarrollo y quiere que le ayudemos? Sí, Yo, Jerónimo. profe, si quiere tengo algo. Dale, mostranos. Lautaro, deja de compartir si querés, así comparte Cristian. Acá está el desarrollo de la hoja de estilo. Bien. Acá están las etiquetas class. Acá. Y, ah, y esta es la página. Bien, está bien. Lo que les decía recién es que traté de nombrar a las clases ya no con esos nombres genéricos como yo se los expliqué la clase pasada, sino empecé a ponerle nombres propios de del lugar donde lo aplicarías, digamos, ese estilo. Como por Sí. ejemplo párrafo. Entonces, todo ese párrafo que vos tenés escrito ahí adentro, que empieza con la palabra Bitcoin y termina con campos de negocio, si no me equivoco, bueno, todo eso que es un párrafo, ese estilo, por ejemplo, lo llamarías párrafos. Entonces así después vos vas usando esa clase de estilo para aplicársela justamente a ese objetivo. Bien. Así es como nos vamos organizando con el archivo CSS. ¿Hay alguna forma de que los enlaces adquieran otro color que no sea el azul? Buena pregunta, yo no lo he encontrado, pero sí debe Lo haberlo. busqué, pero no pude encontrar nada de eso. Debe haberlo. A lo sumo lo que puede llegar a suceder es que no tengas que usar la etiqueta, ahí vos debes haber usado la etiqueta A, si no me equivoco, para link. Claro, si no, podrías usar alguna otra etiqueta, pero tendrías que, a través de clases, por ejemplo, Sí. definirle cuál es el link y definirle el estilo que vos quieras. Pero bueno, es un poco más de trabajo, ¿no? Un poco más de laburito. Y lo Pero otro, que se puede hacer, se puede hacer. y lo único que me faltó, que estuve viendo que había que agregar JavaScript, el conversor de divisas acá. Perfecto, bien. Bueno, si nadie más tiene ahora lo vemos eso. Si alguien tiene alguna otra duda con HTML, con la mezcla con CSS, lo vemos ahora y si no, continuamos con la teoría que teníamos pensado. Bueno, vamos a arrancar. Tal como habíamos visto, hasta ahora lo que hemos
lo que hemos estado viendo justamente es HTML mezclando CSS para poder darle un formato, digamos, un poco agradable a nuestras páginas, ¿ah? Por así decirlo. Bueno, los que nosotros habíamos visto eran ejemplos como estos, donde teníamos un par de etiquetas allá adentro, y le dábamos estilo a través de las hojas de estilo, ¿m? En un archivo externo, como estábamos viendo recién con los chicos, o embebido dentro del HTML. Lo ideal es armar nuestra hoja de estilo para que por el beneficio, la ventaja que habíamos dicho en la clase pasada, que tenía el hecho de agrupar los estilos en uno o algunos archivos de estilos. ¿Cuál era ese beneficio? Que es cuando teníamos que modificar el front-end, digamos, de o la parte visual de nuestro sitio web, de nuestras páginas, tocamos solamente en nuestras hojas de estilo y no tenemos que andar tocando en cada una de las páginas HTML. ¿Ah? Esa es la ventaja. Bueno, hasta ahora lo que hemos laburado es pura y exclusivamente en hermosear o en generar, digamos, unas páginas HTML lo más bonitas posible a través de nuestras hojas de estilo, dándole color a cada uno de los elementos que metemos acá adentro. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es darle cierta funcionalidad, digamos, a nuestra página web. Y una de las formas de darle funcionalidad es metiéndole código de programación. Ese código de programación, siguiendo del lado de nuestro cliente, por así decirlo, en el esquema de cliente-servidor, se le da funcionalidad utilizando lenguajes script. Esos lenguajes de script son pequeños lenguajes o pequeñas acciones, pequeños códigos, lógica, que se le meten a una página web y tienen la particularidad de que se ejecutan del lado del cliente, es decir, que se ejecutan del lado del navegador. Ya vamos a ver, como les había dicho, más adelante, el desarrollo, la programación del lado del servidor. Por ahora estamos todos del lado del cliente, es decir, hemos generado páginas HTML con colores, con ciertos formatos, con ciertos colores, con ciertos diseños, y ahora vamos a empezar a darle funcionalidad. Esa funcionalidad es pura y exclusivamente del lado del cliente, con lo cual tiene ciertas limitaciones. ¿Qué limitaciones? Que, por ejemplo, no nos podemos conectar a una base de datos. ¿Por qué? Porque la base de datos no se encuentra del lado del cliente que navega nuestra página web, sino que se encuentra del lado del servidor. Bueno, eso se realiza con lenguajes script. Uno de los lenguajes script más importantes o el tradicional, por así decirlo, es el JavaScript. Ahí vendría siendo la competencia. JavaScript era de código abierto, por allá lejos y hace tiempo, que nació con el navegador Netscape, y a medida que fue pasando el tiempo, Microsoft se dio cuenta de que necesitaba un competidor directo para poder implementarlo en su navegador, que era el Internet Explorer, que es el Internet Explorer. Entonces, por eso creó Visual Basic Script. En definitiva, se parecían mucho entre Visual Basic Script y JavaScript. Con lo cual, en cierta forma, después se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a estandarizar esa codificación, digamos, de lenguaje script, a tal punto de que no exista tanta diferencia entre un lenguaje y el otro. JavaScript no es lo mismo que Java, ¿sí? Son totalmente distintos. El lenguaje Java es un lenguaje de propósito general que utiliza, digamos, el estilo de programación orientado a objetos, mientras que JavaScript es mucho más genérico y tiene otro objetivo. El objetivo es generar scripts, pequeños scripts, pequeña codificación, pequeños eventos que se ejecutan del lado del cliente, es decir, del lado de un navegador. También van a escuchar por ahí hablar en el ambiente, digamos, de desarrollo web, de jQuery, Node.js, es decir, Node.js. Bueno, son todas distintas alternativas de lenguajes script, es decir, distintos estilos de codificación de programitas que se pueden llegar a implementar del lado del cliente, en lo que es el desarrollo web. ¿Alguien ha sentido algo de estas terminologías hasta ahora o no? En el ambiente.
vos, Lautaro, David, ¿tienen algo de conocimiento de jQuery, de Node.js? Solo he escuchado el nombre. Bien. Bueno, es a grandes rasgos, el padre de todo esto es JavaScript, ¿sí? Y o Visual Basic Script. Después potenciaron en cierta forma ciertas particularidades de JavaScript o de Visual Basic Script, creando otras alternativas. Pero el concepto general, la generalización es exactamente igual, ¿sí? Es decir, es código que se ejecuta del lado del cliente, ¿sí? Con la intención de poder hacer ciertos eventos, ¿sí? Antes de que la información viaje, digamos, hasta el servidor, ¿sí? Bueno, veamos ahora cómo mezclamos ese lenguaje JavaScript o esa programación de script dentro de lo que hemos visto hasta ahora, es decir, dentro de lo que es HTML. ¿Sí? Obviamente, o mejor dicho, como era de pensar, existe una etiqueta, ¿sí? Que me permite agregar código JavaScript dentro de mi página HTML. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Lo hago ni más ni menos que de esta forma. Fíjense, acá yo estoy metiendo dentro del hit, dentro de las etiquetas hit, dentro de la cabecera, estoy metiendo ahora una etiqueta nueva que se llama script, ¿sí? Donde utilizando la propiedad language y colocando la palabra JavaScript, ¿sí? Acá también pueden haber otras alternativas que le colocan 1.0, 1.1, 1.2, ¿sí? Perdón. Son las distintas versiones de JavaScript que andan dando vuelta por ahí por todo lo que es la codificación, digamos, de la web. Con que ustedes coloquen JavaScript solo ya les va a funcionar siempre y cuando el desarrollo que ustedes realicen de JavaScript, la codificación que realicen de JavaScript sea lo más básica posible, ¿sí? Si es bastante avanzada, ahí probablemente tengan que hacer referencia a una versión en particular de JavaScript. ¿Y esto para qué sirve? Porque le está avisando al navegador la versión de JavaScript para que el navegador sepa cómo interpretar ese código que está acá adentro. En este código que está acá adentro, nosotros podríamos hacer uso de funciones o ciertas herramientas del lenguaje JavaScript. Y si esa codificación es nueva, digamos, ¿sí? Es reciente, tendríamos que hacer referencia a una versión nueva justamente del lenguaje. ¿Para qué? Para que el navegador lo interprete de la forma correcta. Si no, nos va a arrojar un error y no va a realizar el evento o no va a hacer la acción que nosotros pretendemos que haga. Entonces, así como nosotros lo tenemos ahora, ni más ni menos, hemos incorporado dentro de una página HTML, que fíjense que en el cuerpo no tenemos nada, es decir, no hay nada dibujado en esta página HTML, pero sí tenemos un script. Y ese script lo único que hace es mostrarnos un cartelito. El alert, esta es una función que viene dentro del lenguaje JavaScript, que vendría siendo como, por así decirlo, como el printf, ¿sí? O el escribir el printf de C, o el escribir en pseudocódigo, cuando lo habíamos visto. Entonces tiene la particularidad de mostrarnos un cartel, un mensaje en la pantalla. Esta página, así como tal cual como está, si nosotros la guardamos y la ejecutamos, lo primero que va a hacer, que vendría haciendo esto, es mostrarnos este cartel que está acá, que dice hola a todos, ni más ni menos. Entonces, eso, así como está, esta codificación, como está, lo primero que hace esta página, antes de cargar el contenido de HTML, lo primero que hace es ejecutar este código. Esto, obviamente, no se utiliza demasiado de esta forma. La agrupación del código de JavaScript se realiza generalmente a través de funciones. Es decir, nosotros, dentro de la codificación de HTML, dentro de la codificación de JavaScript, deberíamos agrupar nuestro código en funciones. Esas funciones deberían tener un objetivo en particular. Como por ejemplo, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a crear ahora una etiqueta, un botón particularmente, ¿sí? Usando la etiqueta input, cuyo type va a ser un button. Bien. Ahora, ese button, le voy a poner un value. Ese value, ¿qué va a hacer? Bueno, yo le voy a poner aceptar.
ni más ni menos. Y ahora yo voy a cerrar esta etiqueta. Bien, ahí he guardado y ahora esta etiqueta, perdón, esta página, cuando yo actualizo me sigue mostrando, digamos, el cartel, pero ahora ya tiene un botón acá. Y a este botón yo le voy a dar una cierta funcionalidad. Actualmente no la tiene esa funcionalidad. ¿Cómo le dábamos funcionalidad a un botón o a cualquier elemento que hubiera dentro del HTML? ¿Haciendo uso de qué? Yo les había dicho que cada una de las etiquetas que forman parte de HTML probablemente tengan la particularidad de tener ciertas acciones que nosotros podemos configurar. Como por ejemplo, en este caso la etiqueta input, particularmente el button, tiene una funcionalidad que es un evento, que es el onClick. ¿Esto qué significa? Que cuando el usuario haga clic sobre este botón, la idea es que se ejecute un evento. ¿Cuál sería ese evento? Bueno, ese evento sería lo más lógico, y para poder hilvanar, digamos, lo que estoy explicando ahora, es llamar a una función que esté desarrollada en JavaScript. Entonces, yo voy a crear una función que se va a llamar función cartel, que obviamente tengo que poner los paréntesis. ¿Por qué? Porque hace referencia justamente a una función. Y ahora tengo que programar esta función en JavaScript. ¿Cómo hago para crear una función en JavaScript? Usando la palabra function y colocándole el nombre de la función. En este caso tiene que coincidir fc-cartel. Es una función, por ende tiene que tener los paréntesis. ¿Sí? Y bueno, y ahora abro y cierro la llave de apertura y de cierre, digamos, de la función. Y adentro de esa función estoy poniendo un código de JavaScript. ¿Cuál es ese código? Ni más ni menos que mostrar el cartel. Entonces ahora, esta página, cuando yo la actualice, ya no se va a ejecutar el alert o no me va a mostrar el cartelito ese que me mostraba cuando apenas abría la página, sino que ese cartelito se va a mostrar ahora como consecuencia de la ejecución del evento sobre este elemento, sobre este botón, ¿sí? Que se encarga de llamar a una función que se llama fc-cartel, y esa función está desarrollada en JavaScript. Bien, esto lo guardo, voy a ejecutarlo. ¿Vieron? Ahora ya no me mostró el cartel, pero cuando yo haga clic acá, me va a mostrar ese cartel. Entonces, esta codificación es codificación que está desarrollada en JavaScript, ni más ni menos. Como consecuencia, que se llama como consecuencia de hacer clic o de hacer uso de un evento sobre una de las etiquetas dentro de mi página web. En este caso, un botón. ¿Estamos? ¿Eso queda claro o no queda claro? ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a esto? Yo, profe, ¿por qué el alert no parece una sentencia como el resto de las otras, como head, como body? Porque esto es código JavaScript, esto ya es programación, esto es ya similar, no es que es similar, sino que es un lenguaje de programación. Y como tal, tiene que tener la estructura de todo lenguaje de programación. Es decir, tiene que tener una estructura para poder crear variables, una estructura para poder crear funciones, una estructura para poder mostrar, o mejor dicho, una herramienta para poder mostrar carteles o ciertos, carteles, digamos, en la pantalla, para poder capturar información, para poder asignar valores entre variables. Por ejemplo, yo puedo crear una variable A, ¿sí? Y asignarle al mismo tiempo el valor 10. ¿Sí? Y por ende, ahora yo podría mostrar ese valor de la variable A, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, yo esto lo guardo, actualizo esta página. Cuando hago clic acá, me va a mostrar el cartel de hola a todos y después me va a mostrar el valor 10 del contenido de esa variable. Es decir, ¿qué quiero explicar con esto? Que acá ya hay programación, digamos, ¿sí? A diferencia de lo que habíamos visto antes, que era todo esto que estaba acá, que era el modelado, era el diseño de la página web. El diseño de la página web haciendo uso de las herramientas de HTML. ¿Cuál era el uso de ese? O cuáles eran las herramientas de HTML. La herramienta de HTML más básica son las etiquetas. Las etiquetas input,
las etiquetas select, las etiquetas body, las etiquetas h2, las etiquetas hit, por ejemplo, la etiqueta title, a diferencia de esto que estamos viendo acá, que ahora la cosa ya es programación, ¿sí? Y esta programación, en algún punto de la página se tiene que ejecutar. En este ejemplo se ejecuta como consecuencia de hacer clic sobre este evento, sobre ese elemento, y ese elemento es el botón. ¿Estamos? No sé si te quedó claro Sí, sí, profe, ahora ya entendí. ¿Sí? Ok. Bien, yo tranquilamente ahora podría crear otro botón más. Otro botón que sea, qué sé yo, imagínense el logout, el clásico logout. El clásico logout. Y ese logout llamaría a otra función, y esa otra función se llama, por ejemplo, FC cierre. Bueno, obviamente yo acá tendría que tener otra función en JavaScript que se llama fc-cierre, que tiene un cierto objetivo en particular. ¿Cuál es el objetivo en particular? Bueno, me imagino yo que debe ser el de desloguear al usuario de una posible sesión, de una posible navegación dentro de una plataforma con carrito de compra, qué sé yo, dentro del sitio, digamos, que nosotros hayamos diseñado. Bueno, yo acá voy a poner otro alert indicando que se va a cerrar la sesión. Bien, entonces ahora actualizamos esta página, ahora vamos a tener dos botones, uno que llama a una función y el otro que llama a otra función. ¿Estamos? Entonces, acá lo que estamos haciendo es integrar una cierta funcionalidad o anexándole una cierta funcionalidad al desarrollo tradicional de HTML mezclado con un diseño atractivo, utilizando las hojas de estilo. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna consulta con esto hasta acá o no? La sentencia y todas esas cuestiones de las funciones, perdón, la forma, sí, la sentencia, la forma de escribir las funciones en Sí. JavaScript, ¿se trabaja de la misma manera como si se escribiese en C, .com, toda esa cuestión, o tiene alguna Bien, otra cosa especial? bien. Bien, natural pregunta, digamos, y era la pregunta que yo esperaba que me hicieran justamente. Bueno, ahora vamos a ir viendo más adelante, a medida que vamos avanzando en toda la necesidad de desarrollo, vamos a ir viendo ciertas particularidades, digamos, de JavaScript. Pero sí, la particularidad, digamos, la sintaxis, eso que vos estás preguntando, es cómo se escriben las cosas, digamos, en JavaScript. Bueno, la sintaxis es muy similar a cualquier otro lenguaje de programación. En este caso nosotros hemos visto un lenguaje serio, por así decirlo, de programación, que es C. Bueno, acá las cosas son bastante parecidas, bastante, no es exactamente igual, ¿sí? Porque el objetivo es totalmente distinto, pero sí existe, digamos, las mismas cosas o las mismas herramientas que en el lenguaje C, es decir, existe una sentencia para asignar valor, que en este caso es el igual, existe una sentencia para poder crear variables, que es esta sentencia, que es var, ¿sí? Recuerdan que en C, por ejemplo, teníamos que poner el tipo de datos, es decir, int y el nombre de la variable. Bueno, acá el int, ¿qué era? Era el tipo de datos de esa variable. Bueno, acá en JavaScript las cosas son un poco más free, por así decirlo, es un poco más abierto, no es tan estricto, digamos, este lenguaje. Como por ejemplo, no es necesario yo definir una variable antes de hacer uso de ella. Por ejemplo, acá en JavaScript, yo tranquilamente tengo esto que yo supongo que es una variable, ¿sí? Que se llama a la cual le estoy asignando el valor 100. Y después le estoy mostrando el valor, nada más y nada menos. Este cartel lo voy a borrar. Entonces, ahora cuando yo ejecuto esta página, hago clic en el aceptar y me muestra el valor 100. Fíjense que acá estoy creando una variable, pero en ningún lugar la tuve que declarar antes. Si yo la quisiera declarar, utilizo la sentencia o la palabra var para poder declararla. Pero no es una obligación declarar las variables acá. Y tampoco esta variable es necesario que tenga un tipo de dato en particular, a diferencia de C. Recuerden que C
creamos una variable y le teníamos que asignar sí o sí un tipo de dato. Bueno, acá en JavaScript no. De hecho, acá en JavaScript yo a esta variable A, por ejemplo, acá le he asignado el valor 100, pero acto seguido le puedo asignar una letra, fíjense. Le puedo asignar la letra P. Y después cuando la muestre, si lo muestro otra vez por pantalla, así si muestro, digamos, el valor de esa variable de vuelta, la cosa funciona igual. ¿Mm? Es decir, que en JavaScript no hay a cada variable no hay un tipo de dato asociado, digamos, sino que las cosas, digamos, son mucho más libres, por así decirlo. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Sí, sí, solo respeta la jerarquía. Exacto, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Pero eso en cierta forma es bueno para el programador, pero en cierta forma es malo también. ¿Por qué? Y porque tal vez nosotros acá empecemos a usar variables para asignarle distintos tipos de datos, ya sean enteros, sea una frase, sea un carácter en particular. Entonces, tenemos nosotros que concentrarnos muy bien y tener mucho cuidado de qué tipo de información guardaría cada una de las variables que hacemos uso en la codificación de JavaScript. Por ejemplo, si yo creo una variable que se llama sueldo, ¿sí? Y le voy a asignar, qué sé yo, el valor 100.000, ¿sí? Acto seguido a esa variable sueldo, no debería asignarle otro valor que no sea algo que haga referencia a un valor relacionado a un sueldo, ¿sí? Es decir, no debería asignarle algo como, por ejemplo, qué sé yo, una frase que diga aguinaldo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, acá siempre nosotros deberíamos tener esa precaución. ¿Por qué? Porque estamos usando una variable que se llama sueldo, cuya intención original era que guardara un sueldo, ¿sí? Pero sin embargo después yo le estoy asignando una palabra, ¿sí? O una frase. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque tal vez en un instante de tiempo en particular a esta variable sueldo quisiéramos multiplicarla o sacarle un porcentaje sobre el valor que creemos que tiene y resulta que el valor que tiene realmente es una frase o una palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de lenguajes que nos permiten hacer muchas cosas, pero si esas cosas, digamos, no las tenemos controladas, podemos llegar a cometer ciertos errores de programación y de diseño. Bien, bueno, esta es la forma de meter código JavaScript dentro de nuestra página HTML. Dentro de lo que es dentro de lo que es JavaScript, tenemos las estructuras de control. Las estructuras de control son las estructuras que nos permiten manipular o manejar el control del procedimiento, del proceso que se ejecuta. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan las estructuras de control if else, o las estructuras repetitivas como el while o el for, por ejemplo, que existían en C? Bueno, acá también existen, ¿sí? Y las estructuras son básicamente similares a lo que era C. Es decir, si yo quisiera preguntar, por ejemplo, si, en este caso, si el sueldo es mayor que 100.000, ¿sí? Entonces debería mostrar, qué sé yo, un cartel o hacer un cálculo en particular, pero en este caso voy a mostrar un cartel que diga sueldo básico, por ejemplo. Perdón, no, sueldo alto. Y si no, voy a mostrar un cartel que diga sueldo básico, por ejemplo. Bueno, acá las cosas netamente son bastante parecidas a lo que era en C, por ejemplo. Bueno, vamos a recargar esta página. Siempre que hagamos modificación en el código de JavaScript, tenemos que refrescar la página, actualizar la página, porque si no, el navegador se queda con la versión anterior, digamos, de la codificación de JavaScript. Bueno, acá fíjense que yo le di clic en aceptar y seguramente, y no me mostró lo que yo esperaba,
Entonces seguramente debe estar sucediendo algún error de codificación. Entonces yo ejecutando con F12, viendo el panel o la ayuda, digamos, de las herramientas de programador que trae cada uno de los navegadores, acá me dice que hay un error en la apertura de en esta función, en fc-cartel, dice que no está definido, pero porque hay un error, digamos, de apertura o de cierre de llave. Bueno, y nosotros nos fijamos que debe haber un error en apertura o cierre. Acá estoy abriendo en el else. Bueno, acá debe haber un error y es que no le gusta este else escrito en mayúscula. Bueno, esto lo actualizamos, le damos a aceptar y ahí me dice sueldo básico. ¿Vamos? Entonces la codificación acá es bastante parecido a como lo era, digamos, en C. También existe una forma de crear, qué sé yo lo voy a ver, lo voy a hacer, y lo voy a hacer acá. Existe una forma de crear arreglos, por ejemplo, en JavaScript. ¿Cómo hago para crear un arreglo o variables que contengan un grupo de información? ¿Sí? Es decir, no una variable atómica, sino justamente una variable que internamente pueda guardar más de un dato a la vez. Bueno, de esta forma, fíjense, yo voy a crear un arreglo. El arreglo sí o sí lo tengo que definir. Si bien puedo no usar la palabra var, pero esta asignación se tiene que dar usando la palabra new, la sentencia new, y la palabra array. Y entre paréntesis le tengo que definir la cantidad de elementos que va a contener ese arreglo. Entonces acá yo estoy creando un arreglo que se llama arreglo, ¿sí? Cuyo tamaño es de 10 elementos. Bueno, y después yo si quisiera, usando una estructura de control for, por ejemplo, podría asignarle valores a ese arreglo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, fíjense, yo voy a crear esta codificación para poder asignarle valores a cada uno de los elementos de ese arreglo. ¿Cómo se hace? De esta forma. Haciendo uso de los corchetes, colocando la variable i, de esta forma yo voy recorriendo elemento por elemento de ese arreglo, y bueno, qué sé yo voy a multiplicar esto por 6, es decir, a cada uno de los elementos de este arreglo, le voy a ir guardando el valor de i multiplicado por 6. Bueno, una vez que recorrí todo el arreglo, esto me va a guardar digamos, los valores. Y ahora si quisiera puedo iterar de vuelta cada uno de los elementos de ese arreglo para mostrar los valores que se le han asignado. Bueno, no se olvide de definir el índice. Bueno, en este caso eso es lo que quería justamente explicarles. No hace falta, según la explicación que les di recién, no hacía falta declarar las variables previamente, lo mismo que sucedió con la variable sueldo. No hace falta que yo escriba la sentencia var i, por ejemplo. Si lo hago no está mal, pero no es una obligación por parte del lenguaje. Bueno, si esto yo lo ejecuto, obviamente acá me ha indicado que hay un error y me dice que array is not defined, es decir, algo he cometido, algún error he cometido. Y no me acuerdo si es en mayúscula. Vamos a probarlo. Sí, era con mayúscula. Esa era la sentencia. Bueno, y acá lo que me está mostrando es el valor de cada uno de los elementos de ese arreglo. Una particularidad, bueno, una de las particularidades que tiene, digamos, también este lenguaje es que no necesariamente cuando yo creo el arreglo, tengo que predefinir la cantidad de elementos que va a tener ese arreglo. Como en este caso, yo les dije, estoy creando un arreglo con 10 elementos. En C, ¿se acuerdan que cuando nosotros creábamos un arreglo con una cierta cantidad de elementos, sí
nos sobrepasábamos, digamos, de ese límite, tal vez caíamos, digamos, en un error, digamos, de procedimiento y de lógica, digamos. Si bien el compilador no nos iba a arrojar un error, ¿sí?, indicándonos que nos habíamos sobrepasado del límite de ese arreglo, pero podíamos llegar a acceder a espacios de memorias que tal vez no estuviesen siendo ocupados por ese arreglo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros creábamos un arreglo con 10 elementos y asignábamos 11 elementos, 11 valores, el compilador no nos iba a marcar un error. Bueno, acá en JavaScript las cosas suceden igual, porque la asignación de espacios se hace de forma dinámica. ¿Qué significa esto? Que yo puedo crear un arreglo con un elemento, ¿sí?, como lo estoy haciendo acá en este caso, y sin embargo después yo puedo programar toda la lógica para asignarle más de un elemento a ese arreglo, ¿no? Como en este caso, que le estoy asignando 10 elementos. Esto no sería lo lógico, pero suele suceder, digamos, y el lenguaje, digamos, me lo permite. Y no es un error de programación, ni un lenguaje, ni es un error, digamos, de interpretación. El navegador, de hecho, lo va a interpretar bien. Si nosotros esto lo guardamos, fíjense que el resultado va a ser exactamente igual. Entonces voy a recorrer los 10 elementos, ¿sí?, del arreglo, siendo que yo a ese arreglo lo creé con un solo elemento. Entonces la asignación de espacios se va haciendo de forma dinámica, por así decirlo. ¿Se entiende esto? Bueno, ya todo esto es codificación pura y exclusivamente de JavaScript. Y la sintaxis, la forma de escribirlo, es básicamente muy similar a cualquier otro lenguaje como el que nosotros ya hemos visto, que es C. Lo demás, lo que sucede acá dentro de cada una de estas funciones, es pura y exclusivamente propio de la lógica que tengamos que implementar. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros acá adentro tenemos que crear ciertos arreglos, cierta información o cierta codificación para manejar un volumen de información en particular, bueno, tenemos que desarrollarlo eso, por así decirlo. ¿Estamos? Bueno, esta codificación, recuerden siempre ustedes que sucede del lado del cliente, es decir, del lado del navegador. ¿Ah? Ya esto lo van a terminar de comprender cuando veamos la otra parte, digamos, de la codificación de lo que es programación web, cuando veamos PHP. ¿A qué me refiero? Que van a terminar de entender la diferenciación entre lo que se ejecuta del lado del navegador con lo que se ejecuta del lado del servidor, digamos. En este caso, todo lo que estamos viendo es todo visual, digamos, todo código que se ejecuta acá, digamos, en el navegador. Bien, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esto? ¿Hasta acá? ¿Alguien que quiera preguntar cómo sucede algo, que quiera ver algo en particular? Se hace archivitos igual que en CSS para trabajarlo, ¿verdad? Bien, buena pregunta. Ahora, imagínense ustedes lo siguiente, y ahí voy a responder la pregunta que ahí acaba de hacer el compañero. Imagínense que nuestro sitio web está compuesto por 100 páginas, ¿sí? Y en cada una de esas páginas nosotros podríamos tener una función que cumpla una cierta, con un cierto objetivo, como por ejemplo el del logueo. Imagínense eso. A medida que nosotros vamos navegando nuestro sitio web, deberíamos tener una sola función de deslogueo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tendríamos que implementar esa función en cada una de las 100 páginas. Si mañana le tenemos que hacer una modificación a esa función de deslogueo, tendríamos que tocar esta función de fc-cierre en cada una de las páginas HTML. Eso es bastante inviable, de la misma forma que hicimos con CSS. Entonces, el objetivo o el mejor esquema para trabajar es crear un solo archivo que contenga todas mis funciones o toda mi codificación de JavaScript. ¿Cómo se hace eso? De la misma forma o de una forma similar a como lo hicimos con CSS, es decir, vincular mi página HTML con un archivo cuya codificación sea pura y exclusivamente de JavaScript. ¿Cuál es esa vinculación o cómo se hace? De la siguiente manera, fíjense. Acá en la codificación tengo que colocar, en la parte de HTML, tengo que colocar
esta estructura, ¿sí? O mejor dicho, esta etiqueta de script, que en definitiva era la misma, ¿sí? Con la única diferencia de que acá ahora yo le estoy colocando, pero voy a tener que cambiar porque si no me da error, estoy colocando a la propiedad de la etiqueta script, le estoy definiendo una propiedad que se llama src, perdón, que se llama source, ¿sí? Y acá le estoy indicando un archivo en particular que se llama código.js. Y ese archivo le estoy diciendo a mi página HTML, a esta página HTML, que va a contener toda la codificación de código JavaScript. Entonces, todo este código que está acá, yo debería sacarlo de acá, ¿sí? Y meterlo en ese archivo de código.js. ¿Cómo lo hago eso? Ni más ni menos que de esta forma. ¿Qué estructura tiene que tener ese archivo? Lo voy a guardar para que se vea un poco más bonito. Estilo, perdón, no, código.js. ¿No? Fíjense que acá no, esta estructura, digamos, de codificación de JavaScript está pura y exclusivamente armada a través de funciones. Es decir, hay una función que comienza acá y que termina acá. Hay otra función que empieza acá y que termina acá, y así sucesivamente. Entonces, este archivo, que se llama código, en este caso código.js, puede estar formado por un montón de funciones, ¿sí? Y particularmente, mi página HTML está vinculando ese archivo para poder hacer uso de esas funciones que están dentro de ese código. ¿Ah? Entonces, si yo ahora guardo esta página, ¿sí? La vuelvo a ejecutar, fíjense que visualmente no cambia nada. Y funcionalmente tampoco cambia. Ahora, ¿qué ha cambiado? Que esa función, o perdón, esta página HTML no tiene el código de JavaScript embebido, ¿sí? Sino que lo que hace es linkear o incorporar un archivo, que en este caso se llama código.js, y ese código, ese archivo es el que tiene las funciones que hace uso esta página HTML. Entonces, de esa forma nosotros acá podríamos incorporar la cantidad de archivos de código JavaScript que nosotros queramos. Es decir, podríamos tener un archivo que se llame código funciones sumatoria, otro archivo que se llame código de, qué sé yo, de funciones promedio, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, cada uno de esos archivos agrupan código de JavaScript con una cierta funcionalidad, con un cierto objetivo. En nuestro caso, bueno, obviamente vamos a crear un solo archivo que va a contener toda nuestra codificación. Y además de ello, no es que el hecho que esto sea, digamos, una cosa u otra, es decir, yo puedo incluir ese archivo, un archivo con código JavaScript, pero a su vez esta página puede tener su propio código JavaScript. ¿Qué quiere decir eso? Que yo acá dentro de esta página podría tener otra función, que se llame justamente otra función. Y esta función tiene otra lógica, perdón, tiene una lógica en particular. Ahora, ¿por qué haría esto y no meterlo dentro de este archivo código.js? Ni más ni menos por lo siguiente, porque esta función puede que sea parte pura y exclusivamente de esta página HTML y no de otras páginas HTML. En ese caso, si esta función sería parte solamente de esta página HTML, bueno, la creo acá adentro y listo. Ahora, si yo creo que esta función puede llegar a ser usada por alguna otra página HTML, bueno, ahí una buena práctica de programación me indica que tendría que sacarla de esta página y meterla en mi archivo, digamos, de códigos JavaScript. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, Sí. si yo quisiera pasarle valores desde la página HTML a Java, ¿lo podría hacer o tengo que operar del lado del servidor? Bien. La pregunta que hace el compañero es la siguiente. Como estas son funciones, dijimos que estos son funciones, ni más ni menos, ¿sí? Y por el hecho de ser funciones, en cualquier lenguaje que nosotros trabajemos, a esas funciones nosotros le podemos pasar parámetros. ¿De acuerdo? Por el hecho que son funciones. Eso lo vimos en pseudocódigo
Y lo vimos en C también. Acá en JavaScript la cosa es similar. ¿Qué significa esto? Que a esta función cartel yo le puedo pasar parámetros. ¿Qué parámetros les puedo pasar? Los parámetros que yo quiera. En este caso yo le voy a pasar los valores 10 y los valores 20. ¿Mm? Separado, obviamente, cada uno de esos parámetros separados por coma. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Que obviamente esta función, si le estoy pasando esos parámetros, los tiene que recibir. ¿Y cómo los recibo? Bueno, lógicamente asignándole, mejor dicho, a cada uno de esos parámetros un nombre en particular. ¿Mm? En este caso, le voy a poner var param1, var param2. ¿Sí? Entonces, a esa función, cuando yo la llamo, la estoy llamando con dos parámetros. Y lógicamente esta función tiene que recibir esos dos parámetros. Bueno, yo acá lo único que voy a hacer ahora, por el momento, es mostrar el valor de cada uno de esos parámetros. ¿Mm? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ni más ni menos que mostrando. Ahora acá voy a concatenar los dos valores. ¿Cómo concateno? Con el símbolo más. ¿Mm? Y acá en el medio le voy a poner un divisor, digamos. Ahora van a ver el porqué, digamos, de esto. ¿Ah? Bueno, yo esto lo guardo también la página HTML, entonces, ¿qué va a suceder ahora? Cuando yo ejecute esta página, bueno, acá algo pasó, y algo pasó que por demostrarme esto, me ha faltado algo acá. Tengo que cerrar etiquetas. ¿Estamos? Bien, entonces cuando yo llamo a esta función, lo que va a hacer es mostrarme los valores 10 y los valores 20, que son los parámetros que yo le estoy pasando a esa función. Y bueno, obviamente después continúa con la ejecución de la lógica que tiene esa función, ¿no? Pero eso creo que fue lo que vos me preguntabas, ¿no es cierto? No. Por ejemplo, si yo quiero crear un input, un recuadro de Bien, texto, claro, está introducir bien, texto y que lo pase a la función. por eso. Pero acá esto se entiende, que yo a esta función le estoy pasando un valor, con la única particularidad es que estos valores son fijos. ¿Sí? En este caso siempre le voy a pasar el valor 10 y el valor 20. No es dinámico esto, es decir, no es que este valor 10 y este valor 20 va a cambiar en algún momento. ¿Sí? Ahora, veamos cómo hacemos para pasarle a esta función. A ver, lo más lógico, y lo que él está preguntando es que si estas funciones forman parte de una página HTML y esa página HTML probablemente esté compuesto por etiquetas y esas etiquetas sirven para poder capturar, para poder interactuar con el usuario, es decir, para poder capturar información, de tal forma que el usuario me cargue datos en alguna caja de texto, en algún text area, o que me seleccione alguna opción en algún combo desplegable, por ejemplo. ¿Cómo hago para pasarle esa información que el usuario me está cargando? ¿Cómo hago para pasársela como parámetro a esta función? De la siguiente manera. Fíjense, vamos a crear un input, ¿sí? Una etiqueta input. A esa etiqueta input yo le voy a asignar, acuérdense de esta propiedad ID, ¿sí? Esta propiedad ID, ¿para qué me servía? A ver si alguno de ustedes sabe, se acuerda, mejor dicho. Lautaro, si está por ahí, David. No era para identificar la variable una vez que esa información se iba trasladando de archivo de HTML a JavaScript, bueno, al de estilo no, pero cuando va y viene de un archivo a otro. Bien, es para poder identificar, no es una variable esto, ¿sí? Esto es una etiqueta, es decir, es un elemento que forma parte del HTML. ¿Mm? Identifiquemos de lo que es variable. Variable es en el ambiente de lo que es JavaScript. En el ambiente de HTML esto es ni más ni menos que un objeto, un elemento. ¿Mm? Ahora, ese elemento yo lo tengo que identificar dentro del mundo del HTML. ¿Cómo lo identifico? Dándole un valor, ¿sí? A través de la propiedad ID. ¿Mm? Bien, esta caja de texto, si yo ahora esto lo guardo, obviamente acá va a haber una caja de texto. ¿Y cuál es la intención? La intención es que a esta caja de texto yo le cargue un valor, como por ejemplo acá, y cuando haga clic en el botón aceptar, le pase el contenido de esta caja de texto como parámetro a la función que llama este botón.
Creo que era esa la consulta que me hacías recién, ¿no es cierto? Exacto, eso mismo. Bien, ¿cómo hago para pasarlo? De la siguiente manera. Hay una cierta identificación dentro del mundo de lo que es HTML, perdón, dentro de lo que es JavaScript para poder hacer referencia a un objeto dentro de una página HTML. Y esa identificación es la siguiente. Esta es una de las formas de identificar, ¿sí? Es la más tradicional en realidad. Por ahí se van a encontrar con algunas otras, pero la intención es exactamente igual. Escribiendo la palabra document, punto, haciendo uso de una función que se llama getElementById. ¿Qué significa esto? Que yo estoy identificando o pretendo acceder dentro de este documento, ¿sí? Que vendría siendo dentro de esta página HTML, ¿sí? Al elemento, es decir, leyendo el elemento por su ID, ¿sí? Cuyo ID es DNI. Y de ese elemento voy a recuperar el valor. ¿Sí? Esta es la identificación, este es el camino, esta es la forma de poder acceder al valor que el usuario va a cargar dentro de esa caja de texto que yo he identificado con el ID DNI. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que yo le voy a pasar como parámetro a esta función. ¿Sí? Fíjense que acá ya la cosa cambió. Ahora esta función, en vez de recibir dos parámetros, va a recibir uno solo. Con lo cual, tengo que cambiar esto. ¿Sí? Y en vez de recibir dos parámetros, va a recibir uno solo. ¿Sí? Bueno, y ahora voy a cambiar esto también. Voy a poner una sentencia return acá para evitar que cargue, digamos, que se ejecute esta porción de código acá para que no sea tan tedioso y los cartelitos, ¿no? Bueno, si yo esto ahora lo ejecuto, sucedería lo siguiente, fíjense, que ese valor que aparece acá, cuando yo le doy clic en aceptar, se lo pasé como parámetro a la función que llama este botón, y esa función lo único que hizo fue mostrármelo en un cartel. ¿Estamos? De ahí en más, esto es exactamente igual si yo tuviese más de una caja de texto. Imagínense que acá yo tuviera otra caja de texto cuyo ID sea el nombre, por ejemplo. ¿Estamos? Acá yo le voy a meter un BR para poder hacerlo un poco más agradable, porque si no después se empieza a complicar. Bueno, si yo quisiera pasarle como parámetro a esa función el valor o el contenido de esa otra caja de texto, lo puedo hacer de esta forma, todo siempre separando por coma. Bueno, y acá sí ya tendría que hacer lo mismo que habíamos hecho al principio. Es decir, recibir dos parámetros, ¿sí? Recibir dos parámetros, y esos dos parámetros los vamos a mostrar por pantalla. Si esto yo lo ejecuto, voy a actualizar esta página. Acá voy a cargar el DNI y acá voy a cargar, qué sé yo, Pedro, por ejemplo. Cuando le dé al botón aceptar, llamé a una función, pero pasándole dos parámetros, ¿sí? Es decir, el contenido de esa caja de texto y el contenido de la otra caja de texto. Ahora, a medida que fue avanzando, digamos, el desarrollo web, se dieron cuenta que, ¿qué pasaba? Imagínense ustedes que acá en vez de tener dos cajitas de texto, estamos llenando un currículum vitae, por ejemplo, ¿sí? Donde la cantidad de input o donde el volumen de información que le estamos pidiendo al usuario es bastante considerable. Pasarle como parámetro, ¿sí? Pasarle como parámetro a las funciones de JavaScript con esta nomenclatura, con esta tradición, es bastante tedioso. Entonces, ¿qué hicieron? Permitieron que el código JavaScript que está embebido, es decir, que forma parte de la página HTML, pueda acceder a estos elementos sin la necesidad de que esos elementos sean pasados como parámetros. ¿Qué significa eso? Que yo, dentro de el código de de JavaScript, puedo acceder a los valores de esos elementos que forman parte de mi HTML. ¿Sí? Sin la necesidad de que sean pasados por parámetros. Ahora, si yo a esa función no le voy a pasar parámetros, lógicamente, esta función no tiene que recibir parámetros.
Bueno, si esto yo vuelvo a ejecutar la página esa, HTML, el resultado final va a ser exactamente el mismo. ¿Mm? Fíjense, el resultado final es exactamente el mismo, con la particularidad de que yo a esa función ahora no le pasé ningún parámetro, ¿sí? Pero esta función cartel, tiene la particularidad de haber accedido a los elementos que forman parte de esa página HTML, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la problemática de esto? Es que si esta función FC cartel, siempre que sea llamada desde una página HTML, tenemos que tener la precaución de que esa página HTML tenga dos elementos que tengan estos ID, es decir, DNI y nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo intento llamar a esta función desde otra página que no tenga esos elementos, ¿sí?, llamados de esta forma, ¿sí?, me va a dar un error. Es decir, que si yo a esa función, imagínense que esta función, esta página que se llama javascript.html, yo la voy a renombrar, fíjense, save as, voy a crear otra página que se llama JavaScript 2, ¿sí? JavaScript 2, ¿sí?, que va a tener la misma lógica. Por ejemplo, yo tranquilamente podría eliminar ese otro botón. Podría tener otra caja de texto que se llama apellido en vez de nombre, ¿sí?, pero que incorporo el mismo archivo código.js y llamo a la misma función que llamaba la otra página HTML. ¿Qué creen ustedes que va a suceder con esa función cuando se ejecute? Va a intentar acceder a un elemento que forma parte de ese HTML que se llama nombre, pero que esta página no lo tiene, ¿sí? Entonces, fíjense, esta página, obviamente que no es esta, sino que es la nueva, la que acabo de crear, que es JavaScript 2, ¿sí?, tiene visualmente, fíjense que la única diferencia es que esta tiene este otro botón de logout, mientras que esta no lo tiene. Bueno, a esta página yo le voy a cargar este DNI y le voy a cargar un apellido como Pérez, por ejemplo, y fíjense que yo voy a habilitar el F12, cuando le dé al botón aceptar me dice que hay una propiedad value, ¿sí?, que no forma parte de esa página HTML. Entonces no me mostró el cartelito, la funcionalidad de esta página. Acá ya hay un error, digamos. ¿Se entiende la diferencia de pasarle como parámetro elementos a esa función, ¿sí?, o acceder a esos elementos, al valor de esos elementos, directamente desde el código JavaScript? Bien, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Si me dicen que no hay duda con esto, me parece que no les voy a creer. Bueno, a mí no me crea. Estuve haciendo algo mientras iba explicando. Hice algo bastante simple. Si se lo comparto. Por supuesto. A ver qué. ¿A dónde estoy fallando? A ver, dale. ¿Dónde está? Lautaro, David, a ustedes sumamente claro les tiene que haber quedado, ¿no? ¿Algo nuevo para aportar con respecto a esto? Todo bien, igual lo voy a esperar a tocarlo para dar más comentarios, porque no, Bueno, o sea. Buenísimo. A ver, vamos a ver si se... A ver, dame un segundo, Enzo. Jerónimo, perdón, pero hace como 45 minutos me has hecho preguntas y no lo he visto, no veo el chat. No tenés micrófono por lo que veo. No sé si estarás por ahí, mi Jerónimo. Bien. ¿Seguís teniendo esas dudas que me habías planteado, Jerónimo, o no? A ver, dame un segundo, Enzo, que le respondo acá a Jerónimo. No hay problema. Me preguntaste, entonces, para usar Java dentro de HTML no hace falta un archivo más
como el CSS. Bueno, sí, eso ahí quedó claro. Es decir, yo mostré las dos alternativas. Es decir, código JavaScript, ¿sí? No Java, ¿no? Es JavaScript. Código JavaScript embebido dentro de HTML o código JavaScript que forma parte de un archivo externo, pero ese archivo externo lo linkeo, lo vinculo con mi página HTML. ¿Sí? Eso es similar a lo que es CSS. ¿Mm? Ok, bueno. Si tenés alguna otra duda, escribilo y ahí lo vemos. Enzo, si querés, seguimos con lo tuyo. Bien, bien, voy por parte. A ver si me deja ver esto. Compartí si querés y lo vamos viendo, a no ser que estés viendo otra cosa que no sea de... Espere que me... Ahí está, a ver si me deja ahora. Vamos por ventana. Bien. No sé si se alcanza a ver algo. Sí, Ahí va. te estoy viendo, Lloré. Bien, compartí a través de la ventana porque desde el programa no lo puedo hacer, pero lo levanté, ¿no? Bien. La idea acá, Sí. a través de esta parte, o sea, primero me está marcando unos errores. Ah, mira, ahí está la porquería esa. A ver, amplialo si querés. Ha cerrado el input mal, me parece. Sí, y entonces vamos a ver si lo puedo corregir para que me deje. Sigue como el traste. A ver, abramos el archivo ese, pero abrilo con un notepad o con alguna herramienta donde lo podamos editar. Muy bien. A ver si podemos cambiar la visualización de la ventana. Porque es un dolor de cabeza. ¿No tenés la Acá está. opción de Lo que presentar pasa toda es la que al pantalla? tener dos pantallas, Ok. una es muy grande y la otra es muy chiquita. Entonces, Bueno, a ver, sacale bien. ese espacio que tenés ahí del input ese al final. Bien, vamos a ver ahí. A ver, guardalo. Eso no me suena. Exacto, bien. Eso lo Bien. guardas, perfecto. Ejecutemos esa página. ¿Dónde la tenés esa página? Bien. Físicamente. Justo con el con el Mozilla, con la clase. A ver, A ver. abrila. Vamos a ver si se puede con la pantalla completa. A ver si se alcanza a ver. Porque se van a ver las dos Se van a pantallas ver las dos juntas y eso. pantallas, digamos, claro. Claro. No sé qué tan feo, qué tan bueno se ve. Sí, no es muy bonito, pero bueno, vamos al Mozilla. Ahí donde lo tenés abierto, digamos, esa página. ¿Es esa? Sí, Bien, a ver, actualizala ahí. ahí ya está actualizada. Bien, ¿y qué? ¿No es lo que vos pretendías que se viera o sí? Claro, acá tengo las tres frases. Tengo que seleccionar, una está como indicada como buena, una como mala, y cuando lo doy publicar tiene que abrirse un alert, Función. la función JavaScript Bien, que y está. la función publicar esa, abrite, hacer clic en F12. Perdón, no hace clic, sino apretá F12 ahí en ese, en el Mozilla. Ahí sería, ¿no? Eso es. Exactamente. Qué raro, ¿por qué lo estás viendo de esa forma? Cuando apretaste F12, digamos, ¿te mostró eso? No, en verdad se silencia, con F12 se silencia. Ah, se silencia el... Sí, creo que hay No, más herramientas, no sé si está en para herramienta. desarrolladores. Exacto, ahí está. Bueno, pero... No. Fíjate que el cierre del body me parece que te lo está marcando en rojo. Sí, acá está en la apertura, acá está el cierre. No sé por qué lo marca en rojo, en verdad. Hagamos una cosa, compartite una sola pantalla que es donde tenés el código de la página.
Listo. O más Y en fácil, esa- voy a tener que desconectar Y en todo. esa pantalla abrite un Chrome. No abras un Mozilla, sino abrite un Chrome. A ver, no sé si lo tenés instalado. No, pero vamos a ir a ver. Bueno, a ver. Ahora creo que va a ser más fácil. ¿Dónde estás? Ahí va. Bien. A ver. Bien, alerteli.value. A ver, mostrame Perdón. de vuelta el código JavaScript. Ahí está. Ahí estamos. Un return, perfecto. Bueno, vamos a la página HTML. Ahí estamos. Input, Sería- FC, publicar, y ahí estás incluyendo ese. Ahí está la parte más. Perfecto, vamos más arriba, a ver. ¿Dónde vinculás al archivo código.js? Ahí está. Ese hit, Acá ese está. script, lo tenés que meter dentro del hit. Está de. Ah, bien. Vamos, bien. Ahí está. Guardala. La guardamos. A ver, vamos a Ahora abrirlo vamos con al- otro. Vamos ahí a ver al. acá. Vamos a actualizarlo acá. Ahí quedó de adentro. Seleccionar, publicar. Y naranja Fanta. ¿Esta la actualizaste, esta página? Sí. A través del. No sé si se alcanza a ver el botón ahí donde se mueve el mouse. Sí, a ver. Vamos de vuelta, a ver, dale de vuelta al Vamos a publicar, o no seleccionar. sé cómo era. Bien. Sí, publicar. Ahí, si apretás el F12 ahí, en ese lugar, en esa página, ahí es donde se te silencia, digamos, el micrófono. Sí, Pero que vos tenés una notebook, exactamente. pero no tenés la tecla de function. Y vamos a ver si la. No, la sigue silenciando. Sigue siendo touch. Bueno, a ver, dame un segundo, a ver en el Firefox cuál era el menú para mostrar las herramientas de programador. Las busco mientras veo otro ejercicio, así no perdemos tiempo con eso. Hay un segundo que. Bien, mirá, hay otra Ahí está. combinación ahí que dice control, la tecla control, la tecla mayúscula y la tecla I. O sea, son 3 teclas. Sí, señor. Ahí lo logré. Bien, a ver qué te dice en los errores. Compartirlo si querés. Sí. Medio lenteja la capa 8. Bien, hace clic ahí en los errores que tenés ahí arriba en la parte superior derecha de esa ventana, dice 11. Hay un circulito en rojo. Ah, Bien, y un hace par de clic. errores. ¿Dónde están los errores? Cambio, tipografía, ¿dónde está? A ver. Pasa que cada uno de los. Marca errores sobre la imagen de fondo. Sí, hace clic en el botón de vuelta. En el botón. Hace clic en el botón de vuelta. Ahí en la página, exacto. Ahorita debería aparecer. Ahí está, ¿ves? Un error 12. El tema es que el error S te debería aparecer. Hace clic en red. ¿Ves dónde? Sí, perdón. Porque le quiero dar a la. Inspector, consola, depurador, red. Ahí está. FC publicar no está definido. Es decir, estamos vinculando mal el archivo código.js. A ver, vamos de vuelta a la página HTML. Vamos al código. Al código, ok. Bien. Language. A ver, para darme un segundo que hay algo que no me gusta. Script no es con Y, es con I latina.
en la línea 9. Ahí va. También. Ahí va. Vamos de vuelta. Ok, vamos a publicar. Y tiro otro error acá. Lo mismo, vamos al vamos de vuelta a la página HTML. A la HTML. Source, código.js. El lenguaje no está en... ¿No le habré errado ahí? Language, sí, en vez de J es con G. Pero me cago en la... Vamos Hay que practicar ese inglés. No, practicar, aprender, después vemos. Siguen apareciendo errores. No importa, no importa. Está siempre relacionado con eso, con la vinculación. Vamos de vuelta a la sintaxis ese del script. Script language. A ver, ¿qué onda si te lo copio y lo pegas? Debe más. Bien, ahí lo puse. Copiate toda esa línea. Incluso esta mayúscula y Sí, no, eso de mayúscula un montón de minúscula no cambios. es tan importante. Ahí estamos, vamos a la página. Vamos a empezar a cerrar todo este quilombo. Vamos a actualizar. Vamos a marcarle un cambio, publicar y Perfecto, no importa. referencia Vamos ahora a la función código. Al archivo código.js. Bien, muy bien. Function con C después de la N. P. Ah, está en azul. ¿Qué? A ver, vamos de vuelta, vamos de vuelta. No cantemos victoria todavía. A ver, guardar. Ahí está guardado. Actualizar. Bueno, ya empezaron a desaparecer algunos rojitos. Ahí está. Sí. Bueno, es un pequeño curso sobre todo tipo de errores que se puede tener. Esto suele pasar y es pura y exclusivamente práctica, Bueno, así que es normal, es normal. Ahí está, si damos otra opción, aparece como bien. Voy a hacer de cuenta como que no sos recursante, ¿no? No, si en este tema uno... Vamos, ahí está. Bueno. Interesante. Continúo con el resto. ¿Alguien más que quiera compartir y que veamos algo que no le esté funcionando? Lautaro, vos estás por ahí, David, no sé si me querían consultar algo, querían que viéramos algo, Cristian. No, por ahora, pura práctica. Bueno, Lautaro, no sé vos si me querías mostrar algo. No sé si está Lautaro, se fue. ¿Qué pasó con Lautaro? Se fue Lautaro. Demasiado pronto. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora. Ya tienen, digamos, la estructura de lo que es HTML mezclado con CSS y cómo meterle código JavaScript. ¿Sí? En la documentación que yo les he subido, ustedes tendrían que completar de verla hasta la página, bueno, justamente hasta la última página, para ir viendo ciertas particularidades del lenguaje JavaScript. Y hoy les subí el práctico número 1 como para empezar a desarrollarlo. Así que a partir de ahora es pura y exclusivamente trabajo que tienen que tener ustedes, ¿sí? Es decir, empezar a desarrollar cada uno de esos contenidos, de esos pequeños objetivos que vamos a ir teniendo.
Y yo, obviamente, voy a empezar a solucionarlo o ayudarles en las problemáticas que se vayan enfrentando. ¿Estamos? Bien. Ok. Yo ahora Perdón, iba a hablar y... en el aula virtual les creé una carpeta nueva que se llama, si no me equivoco, se llama algo de ejercicios de clase o clases, una historia así creo que era. A ver, dame un segundo. No me acuerdo cómo se llama. Material de clases. Bueno, ahí adentro yo lo que voy a hacer va a ser meterles justamente estas pequeñas páginas que con las que hemos trabajado hoy día. Les voy a pasar los tres archivos, el HTML, el archivo código.js y un pequeño archivo CSS. Con la intención, digamos, de que ustedes empiecen les sirva, digamos, como ejemplo, como modelo, para que ustedes empiecen a practicar y a desarrollar, digamos, esos ejercicios. Si me permiten, voy a compartir de vuelta la pantalla para que veamos otro ejemplo más. Fíjense que yo acá tengo están viendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, se ve. Ok. Bueno, fíjense que yo acá tengo un archivo HTML que es un poco más complejo, es un poco más bonito, por así decirlo, que sería esto que nosotros vemos acá, que tiene ya un poco más de elementos de lo que hemos estado viendo ahora. Es decir, tiene, bueno, el body, que hace uso de una clase que se llama fondo de pantalla, el H1 que hace uso de una clase de estilo que se llama 2, que es similar a la que hemos visto antes, y he metido, digamos, dos div acá adentro, dos etiquetas nuevas, div, para poder organizar de alguna forma, digamos, esa página. Y adentro de uno de esos div he metido otras etiquetas label. Esas etiquetas label vendrían siendo esto que nosotros vemos acá, que dice nombre, apellido, DNI, provincia, y, bueno, un botón, particularmente un botón también. Dentro de ese botón llamo a una función que se llama función JS. Esa función JS, bueno, está definida acá adentro. Como consecuencia de esa función, esto lo voy a desarrollar todo acá adentro, pero tranquilamente lo puedo tener dentro de mi archivo, que de hecho lo voy a hacer. Lo voy a meter dentro de mi archivo JavaScript. Por ende, esta codificación que tengo dentro de mi página, la voy a sacar y ya vamos a empezar a hacer uso de esta otra función que está acá, de este archivo. Bueno, esa función que se llama función JS, que es llamada como consecuencia de hacer clic en el botón, la idea es que me muestre, por ejemplo, qué sé yo, el nombre, o mejor dicho, los datos ingresados en la página son, y acá yo voy a poner, por ejemplo, DNI, a ver cómo es que están organizados, el nombre primero. Ahí voy a poner nombre, 2 puntos, y acá voy a poner, voy a concatenar el value del nombre, justamente. Que se llama, la etiqueta se llama justamente nombre. El apellido, que también se llama apellido. Entonces voy a poner nombre. Y acá, si me permiten, voy a hacer lo siguiente. A ver. Voy a hacer esto y voy a hacer esto. Bien. Si no me equivoco, creo que es así. Y acá voy a concatenar. Todo esto que estoy haciendo es ni más ni menos que una concatenación para poder
Bien, vamos a probar esto nada más. A ver si esto funciona. Bueno, mi página, la idea es que cuando yo aquí cargue algún dato en particular, cuando hago clic en el botón me muestre, ahí está, ¿no? Entonces me muestra el nombre y el apellido, ¿ah? Todo concatenado en un mismo cartel. Todo esto que estoy haciendo acá, estoy concatenándolo, digamos, es un enter y una tabulación, digamos, ¿ah? Es para poder mostrarlo más agradablemente, por así decirlo, al cartel. Bueno, acá lo que vamos a hacer es lo mismo con el DNI, si no me equivoco. Si alguien quiere hacer una consulta, sería bueno que la hagan ahora. Provincia. La provincia seleccionada. Bueno, entonces vuelvo a cargar esto, cargo los nombres, cargo el DNI, selecciono una provincia en particular y cuando hago clic en el botón, bueno, esto me debería, acá se ha producido un error. Dice que, bueno, acá hay un error de sintaxis, evidentemente, y es que me está sobrando ese más ahí al final. Vamos a volver a cargar esto. Selecciono esto. Hay un value que no le está gustando. Y ese value debe ser que hay un elemento que estoy haciendo referencia acá que no se llama provincia, sino que se llama provincias. El DNI sí se llama DNI. La caja de texto, digamos, se llama DNI. Este ejemplo que yo estoy armando acá les va a servir bastante para toda la codificación que ustedes puedan hacer en los próximos ejercicios que tengan. ¿Estamos? Bien, lo que no me quedó claro, porque usa la parte donde dice document, value más, document value más, el signo más. Es una concatenación esto, es decir, ¿te acordás cuando con el printf en C nosotros escribíamos printf barra? Primero teníamos que poner la estructura, la secuencia, digamos, de control. Pero si queríamos poner, qué sé yo, mostrar más de un dato, digamos, en ese printf, todo eso lo teníamos que poner en esta variable, ¿sí? 1 Sí, bar 2. sí, Es decir, en un mismo printf mostrábamos más de una variable, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo acá. Es decir, estoy concatenando esta frase, una cadena de caracteres, con la cadena de caracteres nombre, y acá a continuación imprimo el valor del elemento que está en la página HTML y que se llama nombre. Y en el mismo alert, a continuación, concateno otra cadena de caracteres que se llama apellido, y se cierra acá, fíjate. Y a continuación de ese apellido, muestro justamente el contenido de una caja de texto que hace referencia al apellido. Lo mismo hago con el DNI. ¿Qué significa eso? Perfecto. Significa esto. Los datos ingresados en la página son los puntos, nombre, que es esto, y ahí viene, imprimo el nombre que está en la caja de texto, ¿sí? Que es Marcelo Javier. Lo mismo sucede con apellido, con DNI, con provincia. ¿Vamos? Ahí cómo cambio el que dice código San Luis. Bien. El contenido de ese select, de ese combo desplegable, si nosotros investigamos, si nosotros nos ponemos a estudiar cómo es la estructura de ese combo desplegable, está compuesto por lo siguiente. La etiqueta principal es select, ¿sí? Y es a ella quien le pongo el identificador, que en este caso se llama provincia. Pero cada una de las opciones, ¿sí? Para poder dibujar o para poder crear una opción dentro de ese combo desplegable, tengo que utilizar la subetiqueta dentro del select que se llama option. Esa subetiqueta
en la apertura, entre la apertura y el cierre de esa etiqueta, tengo que colocar el nombre que visualmente el usuario va a ver en la página. Es decir, esto que nosotros vemos acá, Mendoza, San Juan, San Luis, Buenos Aires, Córdoba. ¿Sí? Es decir, estos valores que nosotros vemos acá. Por ejemplo, si yo hago esto, actualizo esta página, acá me va a mostrar Mendoza 1, San Juan 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, cada una de esas opciones, ¿sí?, tienen que tener un valor en particular. Ese valor, seguramente, si estuviésemos hablando de que toda esta información, es decir, estas provincias salen de una base de datos, por ejemplo, el value que tenga cada una de estas opciones sería el código que le corresponde a esa provincia. Imagínense en un carrito de compra cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, en Mercado Libre, que nosotros seleccionamos el código postal a donde nos tienen que enviar nuestra mercadería que acabamos de comprar. Bueno, en ese combo desplegable, cuando nos dicen seleccione la provincia, la localidad o el código, bueno, acá en este value, dentro de esa opción, debería ir el código postal. En ese ejemplo, por ejemplo. ¿Sí? En ese ejemplo. Entonces eso lo definimos en el value de ese option que le corresponde a esta provincia. Yo acá le he puesto código Mendoza, le podría haber puesto cualquier código, ¿sí? El código 1, el código 2, el código 3, dentro de la problemática que yo tengo que resolver. ¿Sí? Yo justamente le he puesto esta descripción para que ustedes sepan que esto es el valor que guardaría ese combo desplegable si el usuario me ha seleccionado Mendoza. ¿Mm? El valor que tendría esta opción, es decir, código San Luis, si el usuario me hubiese seleccionado San Luis. Es por eso que cuando yo hago clic, según la selección que acabo de hacer, por ejemplo acá en Buenos Aires, cuando hago clic es un botón, me dice código Buenos Aires. ¿Estamos? Si yo lo quisiera cambiar, bueno, tranquilamente acá tendría que cambiarlo y ponerle el código que le corresponde. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, San Luis yo le podría poner el código 500. ¿Ah? A Mendoza le podría poner el código 200. Es una identificación, ¿sí? Así como puede ser una descripción a través de una palabra, de una frase, puede ser un código. ¿Estamos? Perfecto. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿No? Profe, y a cada selección, ¿se puede poner una imagen cuando selecciona, por ejemplo, código Buenos Aires y sale las iniciales o algo así por el estilo? Mira, qué bueno, me diste el pie ideal como para darte una tarea para la próxima clase. Tu objetivo sería el siguiente, es decir, que el usuario, cada vez que me selecciona una de estas provincias, ¿sí?, en algún lugar acá dentro de la página me cargue, por ejemplo, el mapa de esa provincia, ¿no es cierto? Sí, sí. Algo así sería, excelente. Tal como yo les comenté de que como consecuencia de un evento dentro de un elemento dentro de esta página, ¿sí?, ejecuta un código de JavaScript, como por ejemplo, en este caso, este botón, como consecuencia del evento onClick, llama a una función que se llama función JS, que está en el código, en el archivo que se llama código.js. En el caso del select, también existe un evento que se llama onChange. ¿Sí? Ese evento se ejecuta cada vez que el usuario me cambia de opción, es decir, cada vez que el usuario selecciona una opción u otra, se ejecuta lo que yo configure en el evento onChange. En el evento onChange, yo, ¿qué creen ustedes que puedo llamar? ¿Qué debería llamar yo acá? Una función Una imagen. función de JavaScript. Esa función de JavaScript tranquilamente se podría llamar cargar imagen provincia. ¿Sí? Y esa función de JavaScript, ¿dónde debería estar? Debería estar en el código de JavaScript. Y esa función, ¿qué objetivo tendría? Tendría como objetivo cargar en algún elemento que yo defina acá dentro de esta página
debería crear un elemento más, de tal forma que esta función le asigne a ese elemento el contenido de una imagen que le corresponda a la opción que el usuario me ha seleccionado acá. Eso es tarea para la próxima clase. ¿Te parece? Bien, perfecto. Bien. Es buena esa, ¿eh? Es buena, es buena. Fácil. Sí, es fácil. No es nada difícil. No es nada difícil. Con 5 minutos de investigación lo pueden concretar tranquilamente. Bueno, ¿qué les voy a subir yo ahora? Les voy a subir esta página HTML con estilo y JS, ¿sí? Que vendría siendo esta página nueva que acabamos de ver, y también la página esta que fue con la que arrancamos viendo el código de JavaScript, cómo vincular código HTML con código JavaScript. Obviamente les voy a pasar también el archivo CSS, estilo.css, y el archivo código.js. Esos 4 archivos yo los voy a identificar como clase, hoy ¿qué fecha es hoy? Clase 19 del 8, ¿sí? Va a ser un archivo comprimido, un punto raro, un punto zip, que cuando ustedes lo descompriman van a tener esos 4 archivos. ¿Les parece? Perfecto, profe. Ok. Chicos, nos vemos si quieren la clase que viene, y bueno, obviamente espero que la clase que viene vamos a ver pura y exclusivamente práctica, y nos vamos a encargar de solucionar problemas a ejercicios que ustedes durante esta semana ya deberían empezar a resolver. Muy bien, profe. Ok. Excelente. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Mucha suerte. Chao, hasta luego, buen fin de. Igualmente, Nos vemos. Chau, chau.